para poder hablar de este tema le quiero dar la bienvenida al licenciado Edson Salamanca, quien es psicólogo, para hablar de estos temas. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Willer. Un saludo cordial a tu teleaudiencia. Bueno, es evidente que los maestros y los estudiantes se encuentran expuestos ante figuras, pongámoslo así, de autoridad, porque el profesor es el que lleva la batuta en el colegio o en la escuela y más propiamente en el aula. Por lo general, estas personas que agreden a adolescentes o niños escogen a niños con ciertas características, por ejemplo, que sean más retraídos, que no sean muy comunicativos, que se aíslen del resto, podamos decirlo así, para ser más vulnerables. Entonces escogen estas características y abordan a estos niños, niñas, adolescentes y lamentablemente tenemos estos hechos de violencia o agresión sexual. Sí, es algo que está por lo menos dentro de estos cánones de preparación, en el sentido de que buscan a la víctima. No cualquiera es víctima. Por ejemplo, un niño, una niña que está bien conectado, tiene buenas redes sociales, tiene, por ejemplo, bastante comunicación con el papá, con la mamá, tiene un entorno protector, pues se protege de este tipo de personas. Este tipo de personas se alejan. Pero cuando es un niño solo, los padres no están muy al pendiente del muchacho o de la muchacha, entonces es como una posible víctima, y el victimador, en este caso, la va estudiando o va estudiando al estudiante y va viendo que posiblemente pueda entrar por un lado de afecto, por un lado de compañerismo, si quieren, inclusive de horizontalidad, y va trabajando por debajo para poder convertirla posteriormente en una persona víctima. Tenemos signos que no necesariamente son característicos de este mal o de con esta sintomatología, pero que sí nos permitiría más o menos reconocer. Lo malo de esto es que son signos muy ambiguos. Por ejemplo, la persona se vuelve más aislada, más callada de lo normal. 2, tiene trastornos tiene alteraciones en los ritmos de sueño, pesadillas, no puede dormir muy bien o constantemente está despertando a medianoche con gritos o temas abruptos de pensamiento. También está cambiando su conducta, a veces se vuelven más violentos, más reacios a contactarse con otra persona, se encierra más. Por ejemplo, se abrigan en demasía. Por ejemplo, un día de calor se pone chamarra, chaqueta, pero tú dices, este es un día de calor, un corto, una faldita, no quiere mostrar parte del cuerpo. O lo totalmente inverso, ¿no? Anda exponiendo más de lo debido, si vale el término. Convengamos también que esto puede ser característico de otras cosas, como el tema adolescente, pero que nos da indicios que podrían indicar que esta persona, este adolescente, esta niña, ha sufrido violencia o una agresión sexual. Licenciado, nosotros hemos salido a las calles y hemos consultado también a la población. ¿Cómo podemos evitar que existan agresiones sexuales por parte de maestros e estudiantes? Educación sexual que debe partir en la casa. Los papás debemos dar esa educación a nuestros niños, evidentemente cuidando las edades, ¿no? La edad de cada uno de ellos, para que tengan un mejor entendimiento. Entonces, la educación en la casa es importante. Lo que se da en la escuela tendría que ser complementario. Lo más importante es que en la familia rescates los valores como persona. Así los mismos estudiantes podrían evitar ese tipo de abusos internamente en sus facultades, etc. A los niños con dibujos animados, como para que entiendan para su edad, y ahí poco a poco irles diciendo, pero decirles claro, hablarles claramente, porque la mayor parte cometen esa maldad, esa violencia, porque los chicos son ingenuos y no tienen el conocimiento para cuidarse. Bueno, en todo caso deberíamos partir de 2 elementos. Un primer elemento que es estrictamente de carácter de educación a partir de las unidades educativas o cualquier tipo de establecimiento, ¿no? Ya sea de carácter de básico, prebásico hasta la universidad. Y el segundo elemento también es la educación que puedan recibir en sus respectivos domicilios y hogares. Pienso que deberían dar a conocer más los maestros, docentes de las unidades educativas acerca
acerca de estos temas de la sexualidad. Y en otra situación que también considero que sería importante es que las unidades educativas tengan psicólogos a los que le puedan, no sé, comentar sus situaciones. Es un tema, me imagino, muy estructural que debe atravesar la participación, la acción de distintas instituciones, ¿no? Públicas, privadas, y fundamentalmente a partir de la educación. Una educación que desmitifique el tema del tabú sexual en los niños, en las escuelas. Licenciado, ya para ir cerrando, mayor orientación, hablar de sexo, pero ¿desde qué edad es recomendable? ¿Cómo podemos evitar todo esto? Despertar a nuestros niños desde temprana edad, aprender a conocer su cuerpo. Bueno, querido, entendamos también que nuestra sociedad es bastante conservadora. Entonces, hablar de sexualidad a tempranas edades se puede tomar como despertarlos y decir, abrirles los ojos, como comúnmente se dice, y ahora, ¿cómo orientamos a estos muchachos, a estas muchachas, a esta futura adolescencia? En realidad, lo que es conveniente en estos casos es tener la confianza, trabajar el día a día con nuestros hijos, con nuestras hijas, en el sentido de saber qué es lo que les ocurre o no ocurre. Ser yo como padre, como madre de familia, una persona de confianza donde mi hijo me pueda contar cosas, inclusive errores que ellos hayan cometido. Porque no te olvides que una vez ocurrido el hecho, lo que hacen estos agresores es transferir la culpa al niño, a la niña. Nadie te va a creer. No es creíble lo que tú vas a decir. Si tú le dices a tu mamá, te van a castigar. Entonces el niño oculta estas cosas. ¿Para qué? Para no ser castigado, porque no tiene la confianza, no tiene esa figura afectivo protectiva de los padres para poder hablar de estos temas. No digo de manera horizontal, obviamente el padre, la madre tienen que mantener su postura como tal, pero sí dar la confianza al hijo de poder hablar de estos temas, inclusive si algo está ocurriendo. Como dijimos hace rato, estos niños son trabajados de cierta manera y seleccionados, pero si ven un niño empoderado, un niño que está comunicado con el padre, con la madre, tiene una red protectora, el agresor automáticamente ha de tender a alejarse de este niño para no agredirlo, porque esto no cumple con las condiciones o los requisitos, si vale el término, suena feo, pero es así, no cumple con los requisitos para ser un niño de posible agresión. Licenciado, le quedamos agradecidos, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Con nosotros el licenciado Edson Salamanca, quien es psicólogo. De esta manera nosotros cerramos nuestro tema del día.